Hola Spartans y compadres, ¿cómo están todos? Aquí haciendo el capítulo 1 de Yo X3 SCP Femyanderes, y antes de comenzar con este fanfic todas las imágenes, vídeos, etcétera no son míos todos a sus respectivos autores y creadores, y es hora de empezar esta desmadre XD. Just sleep, just dream, just sleep, just dream. Just sleep, just dream. Chase a monster this whole time, but I couldn't see the monster was me, and no one heard our cries. Now I've run out of tears. The time has come for me to disappear. Get me out of this mess and away from the stress. Set me free so I can rest. We're only kids who lost our way. If we wait long enough, then we'll be saved. Just sleep, just dream. This isn't fair, no, we're not just what we see. We wanna fly, but our souls are trapped inside. It's not a game, not to blame, we're forced to hide. Just sleep, just dream. It's only a nightmare, and soon we'll be set free. Soon we'll be set free. And I've been crying out for help. I know I'm black, but I mean well. Can you see my disguise? I'm different inside. And can you break this spell? And all the ghosts from before, they're knocking and they're breaking down the door. So please set us free. Now you have the key. 'Cause I can't take the pain no more. We're all the kids who lost our way. If we wait long enough. Luego de que yo y mis compañeros, que estábamos rodeados por los SCP y que también que estaban las SCP femeninas, mis compañeros estaban muy asustados, pero yo estaba pensando en un plan para salir de aquí con mis compañeros. Hasta que vi que algunos SCP que estaban separados y eso era una ventaja para salir. Antes que los SCP hicieran algo, yo saqué 2 granadas y pensaron que me iba a suicidar, pero las arrojé hacia los SCP, pero vez que estallara, estas sacaron humo y les dije a mis compañeros que corrieran. Después que unos cuantos de mis compañeros escucharan lo que había dicho, corriendo hacia la puerta porque no nos podían ver, luego que desapareciera el humo, solo quedaron 4 de mis compañeros, y eso era porque no me habían escuchado y los SCP vieron que nos habíamos escapado unos 6. Luego de correr mucho y estar en una parte de la base, yo y mis compañeros estábamos muy cansados por correr mucho. Después nos dimos cuenta que faltaban 4 de nosotros y luego dije que un voto de silencio por nuestros camaradas. Todos nos callamos pero escuchamos la altavoz de la base que nuestros compañeros le están dando la ubicación de nuestra base y que afuera está un vehículo de nosotros. Luego de escuchar eso, nos enojamos porque nuestros compañeros estaban traicionando la agencia del caos y a la vez que teníamos un vehículo. Después escuchamos gritos y ya sabíamos que los SCP estaban matando a nuestros compañeros traidores. Nosotros nos teníamos que ir rápidamente porque los SCP saben que hay un vehículo afuera y que saben la ubicación de nuestra base. Luego nos fuimos corriendo afuera de la base para escapar de la fundación de SCP y avisar a nuestros superiores de que los SCP saben la ubicación de nuestra base. Después ya llegaríamos afuera y nos subiríamos al vehículo. Y nos fuimos rápidamente de la base de SCP. Mientras que conducía, un compañero vio atrás y se asustó porque estaba el SCP-682 persiguiéndonos, y nos dijo que el SCP-682 nos estaba siguiendo. Intenté en perderlo pero él siempre nos encontraba, pero lo que no nos dimos
dimos cuenta que él nos estaba regresando a la base de SCP, hasta que me di cuenta que el SCP nos estaba regresando a la base, iba a girar a otro lado pero alguien nos disparó una llanta y era el SCP-035 que tenía un francotirador. Perdí el control del vehículo y nos volcamos muchas veces hasta que pararía esto. 3 compañeros intentaron escapar pero fueron asesinados por el SCP-035 con su francotirador. Solo quedábamos 3, salimos del vehículo todo destruido, pero los SCP y también las SCP femeninas nos rodearon. Antes de que los SCP nos mataran, un compañero quiso hacer un trato con ellos. El SCP-035 le dijo de qué era el trato y mi compañero le dijo: les daré a un compañero de estos dos si nos dejan ir a mí y a otro compañero. Luego que los SCP escucharan eso, ellos iban a decir que no, pero las SCP femeninas dijeron que sí. Yo le susurré a mi compañero: ¿qué estás haciendo? Tranquilo compañero, esto está bien calculado, y bien, ¿quién de estos dos será el sacrificio? Ellos iban a decir que va a hacer el otro, pero las SCP femeninas dijeron que yo sería el sacrificio. Cuando escuchamos eso, mis 2 compañeros me vieron y me dijeron que tuviera suerte XD, y los 2 se estaban yendo, pero antes de irse los 2 fueron devorados por el SCP-682 XD, y luego de ver que mis compañeros fueron comidos por el SCP-682, sentí que alguien me había golpeado muy fuerte en el cuello y caí hacia el piso. Antes de cerrar los ojos vi que todos los SCP se acercaban hacia mí y luego caí en la inconsciencia.